Así que, pues bueno, a ver, ahora sí ya es momento de que Andrés se presente un poquito, porque ya ha hablado mucho, y que nos cuente quién es Andrés, qué es PropTech, qué ha hecho Andrés hasta ahora. Pues ahora sí que tengan el placer de conocerte. Gracias, André, por la presentación, y es un placer poder empezar a aportar al ecosistema en México. Soy un fiel fan de México, me encantan los tacos de México y espero que este año volver a Guadalajara en el evento de AMPI. Espero estar en Guadalajara en el mes de septiembre, cordialmente invitados. ¿Y quién es Andrés? Pues Andrés, soy un apasionado por el emprendimiento, por los problemas que hoy viven las ciudades, los ciudadanos, las personas como tú, como yo, que viven en las ciudades, que viven en los proyectos. Una de las cosas que son importantes hoy y que debemos empezar a entender todos es que la tecnología nos acerca a las soluciones como ciudadanos. Hoy creo que en la ciudad en la que vivamos tenemos que empezar a entender que las tecnologías vinieron para ayudarnos, y a los que son emprendedores en cualquier sector, sobre todo en el sector del real estate o de la construcción, hay enorme oportunidad en esta industria que, como tú dijiste anteriormente, André, es una de las industrias más importantes del mundo y de las economías mundiales. Genera cientos de trillones de dólares a las economías globales. En este proceso de ser emprendedor, André, pues vengo de ser ingeniero civil. A los que no sabían, soy ingeniero civil. He trabajado en construcción, he estado trabajando en desarrollo de proyectos inmobiliarios, y los últimos 6 años, André, pues, y a los que no conocen, me he involucrado 100% en esa carrera de crear negocio, de crear valor a la industria y sobre todo de solucionar problemas, que es lo que cualquier emprendedor que me escucha está pensando, ¿no? En cómo podemos solucionar problemas con tecnología. Claro. ¿Cómo me conecto con la tecnología? Es una historia chistosa que me gusta contar, digamos, en las conferencias, André, y es que una vez en Bogotá tenemos el sistema de transporte Transmilenio, y yo salí un día de la universidad haciendo mi máster en Project Management. Salía muy cansado a las 9 de la noche con mi maleta, con el computador. Seguramente muchos estudiantes que me escuchan me entienden, y uno sale cansado en la noche, quiere llegar a la casa a comer, ¿no? Y acostarse. Ajá. Y llegué a la estación de Transmilenio, que son buses de BRT, como se dice técnicamente, esos buses largos que ustedes han visto en Ciudad de México, en Bogotá, en Londres. Llegué a la estación y de ahí tenía que coger otro autobús, como dicen en México, para que me llevara cerca a mi casa. Pues imagínate, André, que duré esperando 40 minutos ese autobús para llegar a mi casa, yo cansado, con hambre, y dije, ¿por qué no llega el autobús? Quiero llegar a mi casa. Y me desesperé tanto que cuando llegué a mi casa dije, tengo que solucionar este problema de ineficiencia de estos autobuses que acercan a las personas de una estación principal a otras estaciones. Dije, tengo que solucionar este problema, y allí comienzo mi recorrido con la tecnología. Empiezo con una startup que se llama Will City. Will City, básicamente lo que quería era acercar a las personas en bicicletas eléctricas de un punto A un punto B. Y allí empezó yo como mi carrera digamos, de empezar a desarrollar una plataforma, una aplicación que solucionara un problema. Y allí es donde me empiezo a integrar en el mundo del emprendimiento y la tecnología. Y claramente eso me lleva en algún momento a conectarme donde tuve mi primer fracaso, pero los emprendedores no lo llaman fracaso, sino lección, una lección, Claro. donde me quedé sin inversionistas, me quedé sin nada, me voy para Estados Unidos, y allí en los Estados Unidos, en un viaje a Chicago, les pregunté a estos arquitectos, oye, ¿qué están viendo ahí? Me dijo, ¿quieres ver un proyecto inmobiliario? Yo quedé como, ¿really? Me prestan sus gafas de realidad virtual. Empiezo a ver un proyecto lindísimo en realidad virtual, en las gafas, en las VR, y recuerdo mucho que lo primero que pensé, dije, wow, por fin la tecnología puede ayudar a un usuario, a un comprador de vivienda, a entender
es la dimensión de un apartamento, de una casa, y usualmente lo que se usa todavía en el sector de la industria es mostrar planos, ¿no? Esos planos aburridos en papel que se los muestran a nuestros papás, e inclusive se nos lo muestran a nosotros, a la gente que no sabe leer un plano, y uno es como, pero ¿y qué tan alto es el techo? ¿Y qué tan grande es la cocina, Sí. no? O claro, Me, el tener el showroom ya físico, pero pues obviamente para llegar a eso necesitas de cierto capital, no puede ser inmediato. Entonces, ¿cómo le haces para mostrar este nuevo proyecto a personas que están interesadas, no? Totalmente. y como buen colombiano y como buen latino, el latino que viaja, tiene la oportunidad de viajar al exterior, a Europa, a Estados Unidos o a Asia, y ve ese tipo de cosas, uno dice, hoy eso en mi país no está o en mi ciudad no está, voy a desarrollar. Pues allí nace Triari, nace como una startup de tecnología que ayudaba a facilitar ver proyectos para cualquier tipo de persona. Tuvimos un proyecto muy lindo que me gusta hablar mucho de ese proyecto porque fueron los primeros desarrolladores o promotores inmobiliarios que nos abrieron la puerta en Medellín, Colombia, y es la empresa M Group Arquitectos, con un proyecto muy lindo que se llama Cantier. Nosotros con esta empresa ayudamos a la empresa a conectar este proyecto con posibles compradores en el exterior y tuvimos una experiencia increíble aprendiendo del usuario. Y eso es lo Claro, que todas las startups de tecnología tienen que empezar a enfocarse, es empezar a enfocarse en el usuario, en el cliente, claro. en la persona que te compra el proyecto o los proveedores que están en el proyecto de construcción. O hay infinidad de opciones, pero allí es donde empieza uno a entender que la tecnología no solo son las plataformas o las herramientas, sino cómo va a facilitar eso, el proceso de compra, proceso de venta, el proceso de gestión de un activo, Claro. inclusive cómo puedes ayudar a tu portafolio de inversionistas a hacer una inversión mucho más fácil, mucho más sencilla, eficiente e interactiva. Entonces, Claro. allí es donde entra la tecnología, André. Eso es un poquito como la historia breve de cómo me conecto con el mundo tecnológico y cómo me conecto con Treari en ese viaje que tuve en Estados Unidos. Wow, wow, increíble. Digo, haciéndolo muy, muy, muy resumido, pero qué valioso lo que estás comentando. Me gustaría hablar un poquito acerca de los números que visualizamos ahorita de la industria, porque si bien el término PropTech ha venido tomando más y más importancia, sin embargo todavía es un término que para muchos es desconocido, pero que tiene una presencia brutal y que no lo cuantificamos, ¿no? Según datos, lo que hemos investigado es que hay más de 9,000 startups PropTech en todo el mundo, ¿no? Y de esas 9,000 startups PropTech, únicamente 800 hay en América Latina. Eso significa que solo el 8% representa a nivel mundial. Pero espera, o sea, lo más importante aquí y lo más relevante es que para estas startups PropTech se le han invertido más de 2.600 millones de dólares a través de Ventures Capital. Esto me dice que hay mucho apetito. El tema es que no se les ha apoyado como debe de ser. La gente no se ha empapado todavía de la gran oportunidad que tiene De acuerdo. invertir en este tipo de empresas. Y creo que líderes como nosotros que están empujando por cada vez concientizar, educar a todos Los personajes stakeholders. que se involucran dentro de este sector, pues es muy importante y muy relevante, ¿no? Eh, Y mira que tocas algo muy importante, André, y es para contextualizar un poco a los que nos escuchan. Por esa razón que tú estás diciendo, en Triari decimos volcarnos como startup de tecnología, hacer una empresa de consultoría, un hub de innovación, y ahorita vamos a tocar ese tema de hub de innovación, porque entendimos que en el proceso que tuvimos al desarrollar el ecosistema en Colombia, y como tú dijiste al inicio, pues soy uno de los fundadores del ecosistema aquí de Colombia PropTech en nuestro país, tuve la oportunidad de conversar con todos estos stakeholders que tú estás nombrando, fondos, desarrolladores,
inmobiliarias, brokers, startups, y me llevé la sorpresa que de cara a la industria tradicional hay un gran desconocimiento en todas las tecnologías de la industria 4.0, Claro. de la cual lo que le digo a los empresarios o los directivos que nos están leyendo o nos escuchan o leen nuestro blog o nuestros podcasts, que después hablaremos de eso, no queremos que ustedes se vuelvan expertos en tecnología. Lo que Claro. queremos es que ustedes conozcan, aprendan, y cuando ustedes aprendan y abran su mente, puedan darle el paso a los procesos de innovación o a los procesos de transformación digital en sus organizaciones al desarrollar una cultura digital, una cultura de datos, abriéndole campo a las nuevas startups que están trayendo eficiencia, están trayendo rapidez, están trayendo agilidad, están trayendo talento, están trayendo para que tu negocio sea mucho más rápido, para que tu negocio de cara al cliente, no importa en el sector en el que estés, puedes estar en el sector de oficinas, asset management, puedes estar en inversión inmobiliaria, la que sea. Estas startups vienen con un modelo disruptivo y algo de lo que yo hablo aquí es que aquí van a haber perdedores y van a haber ganadores. Claro. Entonces, PropTech, cuando me preguntan que cuál es la definición de PropTech, yo tengo dos definiciones. Cuando tengo la oportunidad de compartir, André, y los que nos escuchan en México, es muy sencillo, es un cambio de mentalidad. Somos una de las industrias más rezagadas, digitalizadas. Estamos comenzando ahorita con la pandemia a entender que necesito la digitalización, necesito crear una cultura dentro de mi organización, necesito que los inversionistas, las juntas directivas entiendan que esto no es, lo dejo para mañana, déjame lo miramos en 5 años. Esto es un must. Esto es lo necesito hoy. Claro. Y curiosamente hoy compartí una gráfica, André, en LinkedIn, donde muestro las inversiones en los últimos 5 años que se hacían en activos tradicionales, en assets físicos. En los últimos años todos los inversionistas, esa curva que los invito a buscar en LinkedIn, en mi perfil de LinkedIn, me pueden buscar como Andrés Leal, decayó en los últimos 6 meses. O sea, nadie está invirtiendo en activos físicos. La mala noticia que son de los inversionistas tradicionales, nadie está invirtiendo en activos físicos. La digitalización, si ves la curva, André, que te invito a que la leas también y la mires, la inversión en digitalización ahorita en los últimos 8 o 10 meses en la pandemia es brutal, es brutal. La pregunta es aquí, ¿voy a dejar que esto pase por mi cara y no voy a tomar una acción, no voy a hacer nada, voy a quedarme invernando aquí mientras el mundo se está moviendo mucho más rápido revolucionando, acelerado, y mi negocio sigue pegando ladrillos igual, sigue vendiendo igual, sigo rentando igual, no he abierto la mente? O sea, claro. El mundo va muy rápido, no podemos saberlo todo, pero lo más importante, André, aquí y de los que se están conectando es que para innovar requiere disciplina, requiere compromiso y sobre todo requiere la actitud de querer mejorar. Al final, la innovación es poder empezar a hacer mejoras, no es inventarse la rueda ya se la inventaron hace mucho tiempo, es empezar a tomar mejoras en la organización, en mis áreas de negocio, de cara al cliente, cómo puedo mejorar la experiencia de mi cliente, cómo empezar a usar los datos, que es un poco con lo que vamos a conectar un poco con la conversación más adelante. Eso es PropTech, eso es PropTech, eso es lo que está transformando hoy la industria del real estate. Y mira que dices algo muy interesante, Andrés. De hecho, justo ayer veía una entrevista que le hicieron a Nick Romero, es el CEO y co-founder de BTS. Ajá, que es una plataforma de leasing, arrendamiento y de asset management. Y esta entrevista la hace Brendan Wallace, que es el managing partner de Fitwell. Y hacen una mención que me pareció que la comparto totalmente. Y dice como nosotros vivimos en un mercado donde si no está roto, ¿por qué arreglarlo? ¿No? Entonces es como la mentalidad que todavía hay en muchos de que,
bueno, si a mí me ha funcionado como lo he hecho, ¿por qué no, por qué migrar a algo? O sea, esto me va a doler, porque evidentemente no les gusta el dolor que va a causar migrar a un tema de digitalización, porque me va a costar tiempo. O sea, lo ven como un costo, más no como una inversión, ¿no? Pero eso no significa que no sea perfectible, que no pueda mejorar, ¿no? Es por eso también este cambio de mindset y que poco a poco se ha ido fortaleciendo. Yo creo que cada vez muchos eh, entes o personajes de la industria se han ido, ¿cómo se dice? Evolucionando. Sí, 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 y percatado por los datos que ha habido, por cómo están viendo que el consumidor está atendiendo las nuevas necesidades, pero es un hecho que, como tú dijiste también, va a haber ganadores y va a haber perdedores, ¿no? Lo hemos visto en todas las industrias, hoy lo estamos viendo en la industria fintech, los bancos que no vieron la ola de fintech hace 5 o 10 años, hoy los bancos están empezando a sufrir, los bancos que no hicieron inversiones Claro. en digitalización y en tecnología y en cómo hacer sus procesos más ágiles, se están viendo hoy con los neobancos como, oiga, y esta gente está entrando con unos capitales y con una nueva experiencia de cliente y con nuevos productos y servicios. Esto va a empezar, ya está pasando en la industria del real estate. André, esto está pasando desde que se compra la tierra, donde ya no necesitan personas, ya se usan drones, hasta la gestión de activos de los portafolios de los fondos de inversión inmobiliarios, donde ya no necesitas cientos de billones de dólares en activos, realmente lo que necesitas es volver esos activos digitales. ¿Y cómo volver esos activos digitales? Pues allí entra a jugar la tecnología en un proceso de cómo volver eficiente un edificio, un oficio de oficinas, un edificio logística, un edificio inteligente para reducir mis costos operativos. Es que hoy lo que está matando a la industria, digamos ya en la parte de asset management, son esos costos operativos, ¿sabes? Claro. Hoy las oficinas, y pues eso es otro tema que los invito a leernos en nuestro blog en YouTube, donde he hablado un poco hacia dónde va la industria de las oficinas. Es una de las industrias más golpeadas del sector. Están muy golpeados en Nueva York o JP Morgan. André, te quiero contar los que nos escuchan. JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, acaba de decir, ya sabemos que vamos a ir a trabajo remoto, no vamos a volver a la oficina, solamente de 100 empleados, 50 o 60 empleados van a ir a la oficina. Esto va a cambiar la industria de oficinas, la industria de espacios enormemente en todo el mundo. Entonces, lo que está ocurriendo de transformación y con lo que pasó con la pandemia, lo que está viviendo la pandemia en todos los áreas de real estate, porque la gente tiene la concepción de que real estate es solamente compra y venta de vivienda. No, esta es una industria gruesa. Digo, ya hablamos de un poquito de números, ¿no? O sea, industria gruesa y el apetito del que tú decías ahorita de los fondos de inversión. Después les contaré una noticia porque aparte de Triari yo tengo 2 startups más. Ahorita estoy lanzando una fintech y otra proptech, pero otro día me invitan y les echo cuento cómo nos está yendo. Ya recibimos dos opciones de inversión de 2 fondos que escucharon nuestro cuento por ahí, escucharon nuestra historia y hay un apetito voraz, sobre todo en esta industria. Tú decías que Brendan Wallace de FitWall y muchos fondos de inversión en real estate o PropTech están viendo que esta industria, como nadie la había tocado, pues ahorita viene una ola de emprendimiento impresionante, solucionando muchos de los problemas que tiene la industria. Creo que no va a ser suficiente porque la industria es muy grande, no va a ser suficiente, pero creo, y es una de mis predicciones y veremos en unos años si funciona o no, si es realidad o no realidad. Creo yo que los que nos montamos en el barco, André, hace 5 años, como personas como yo y otras startups en América Latina que luchamos contra esta marea, estas barreras de no, la digitalización no, esto no sirve aquí en la industria de la construcción, del real, esto no funciona aquí. Los que nos montamos hace muchos años y seguimos en la ola, navegando, ¿no? Navegando dentro del mar y viendo cómo se está comportando el mercado. Creo que en 5 o 10 años vamos a ser uno de los líderes muy fuertes de la industria en la industria. Ya hay IPOs ahorita, empresas PropTech
en Estados Unidos. Recientemente Opendoor es uno de los IPO unicornio grande en los Estados Unidos, ya salió a la bolsa de Nasdaq. Vienen más emprendedores en América Latina. En el caso de, pues hoy, esta semana, que Kaya, que es un emprendedor venezolano en México, ya es el primer unicornio en otro sector, que es el sector automotriz, pero viene una ola de emprendimiento muy fuerte. Sí, Yo lo que le digo siempre va ligado mucho con la tecnología, ¿no? Y los fondos que quieren invertir en estas oportunidades, que están viendo que hay un mercado potencialmente enorme. Lo que quiero decirle a los emprendedores aquí es que los invito a que nos escriban en Triari. Nosotros estamos haciendo ahorita, André, el primer mapa de PropTech en América Latina. Estamos buscando a las startups, estamos buscando a los equipos más innovadores y más crazies para poderlos mapear y con esa información poder presentar un diagnóstico del estado del PropTech en América Latina, cuáles son las empresas que están recibiendo capitales, cómo están compuestos los equipos, qué tecnologías están usando, si su modelo de negocio es B2B, B2C, y poder presentar este panorama no solo a la industria en América Latina, sino también a los fondos de inversión. Digamos, participamos mucho el ecosistema a nivel mundial y ya hay algunos fondos en Estados Unidos que quieren saber quién es ese emprendedor mexicano, quién es ese emprendedor panameño, quién es el emprendedor colombiano, brasilero, que la está rompiendo, y poder nosotros ser también ese puente de innovación en la industria. Y mira, aquí me gustaría ligar algo que dices muy importante, porque dices, hablas de emprendimientos en Chile, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en cualquier país, inclusive ya está en otros continentes. ¿Cómo se liga esto a la innovación abierta? ¿No? ¿Qué es Open Innovation? Creo que aquí tú eres un máster en esto y vas a saber contestarnos esta pregunta, y creo que va muy ligado de, oye, yo estoy aquí, pero evidentemente yo no sé hacer este tipo de tecnología, o yo no sé desarrollar este tipo de tecnología. Sin embargo, sé que hay una empresa o un emprendedor, una startup que se está desarrollando y que está en Chile o en Colombia, y podemos sumarnos. Y hoy en día eso ya no está prohibido, al contrario, ¿no? Y creo que eso es parte de Open Innovation. ¿Qué opinas acerca de eso? Mira, la innovación abierta, para que todos puedan entender de manera sencilla qué es el concepto de Open Innovation o innovación abierta, es básicamente cómo yo desde una organización puedo innovar internamente o externamente. Claro. Cuando lo puedo hacer internamente es que si soy una organización, un desarrollador inmobiliario o una inmobiliaria, o soy un fondo de inversión inmobiliario, es que puedo sacar unos recursos que van directamente al desarrollo de innovación o desarrollo de producto. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas empresas, sobre todo en esta industria, lo que, digamos, hemos identificado en las conversaciones es que no tienen el conocimiento, no saben cómo hacerlo, corren un riesgo muy alto de poner estos recursos en algo que no es el core del negocio. Claro. Y lo cuarto que diría es que no tienen el talento, no tienen los equipos para desarrollar una herramienta, un producto para salir a testearlo al mercado. ¿Qué pasa? Hay casos donde los corporativos grandes lo saben hacer muy bien, tienen un equipo de desarrollo de producto que puede salir a testearse en su core de negocio. Eso es una opción, y se crean los famosos spin-off. Spin-off. Los invito ahí a buscar en Google qué es un spin-off. Y lo segundo es que si no tengo esa capacidad de recursos para invertir internamente para desarrollar la solución o el producto, la aplicación, lo que sea, es salir a buscar esas soluciones digitales que me puedan ayudar a innovar internamente en mi core de negocio. ¿Qué estamos haciendo en Triari? Le decimos hoy al cliente o a los corporativos es, oiga, usted tiene un problema, André, tú tienes un problema, te duele el brazo. Ok, hay muchas soluciones, André, pero veamos cuál es el dolor principal que tienes en el brazo, porque tú dices que te duele el brazo, pero puede ser que sea un poco más detallado ese dolor, y ese es el que llamamos el reto digital. Cuando yo identifico el reto digital en mi organización, en el área financiera, en el área comercial, qué sé yo, en el área de la construcción, cuando yo identifico el reto digital, lo que hace Triari es decirte, oye, Andrea, mira, hay muchas soluciones para ese dolor,
Entonces, lo que te puede ayudar a hacer Triari es ayudarte a salir a buscar esas soluciones para tu dolor. Y Claro. eso es Open Innovation, es traer innovación, no inventarme la rueda, es salir a buscar a alguien que ya la construyó, conoce muy bien su modelo de negocio, ya ha hecho una inversión en el modelo de negocio, ya tiene una atracción, ya tiene unas ventas, tiene unos usuarios testeados y simplemente se trae a que se cree un ecosistema digital dentro de esa organización, que yo la llamo organizaciones dinosaurio. Y entonces estas startups lo que hace Triari es traerlas a la organización, fomente una cultura de innovación, fomente una cultura digital que le permite a la organización empezar a abrir la mente y cuando vean, oiga, esta startup me ayuda a mejorar mi productividad o ayuda a ser mucho más eficiente o me ayuda a ser mucho más friendly o amigable con mi cliente, pues ya empieza a ver los resultados y a entenderse. A entenderlo realmente. Porque la gente nos pregunta, Andrés, pero ¿cómo empiezo a innovar en una constructora? ¿Cómo puedo empezar a innovar en una inmobiliaria? El proceso de Open Innovation ya se lleva desarrollando, eso no es nuevo realmente, André, el Open Innovation no es nuevo, ya se lleva desarrollando en la industria fintech o en la industria financiera. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo y es el que me gusta colocar, es el de Bancolombia. Bancolombia es uno de los grupos de banca más grandes de América Latina y en el caso particular el de Colombia. Y Bancolombia hace 4 años comenzó a invertir en Nequi. Yo tengo acá mi Nequi, que es una aplicación como la creo que en México tienen también una muy parecida. Y Nequi, pues es como mi neobanco, donde yo tengo acceso aquí a unos recursos y puedo pagar el servicio, el teléfono, el servicio del agua. Eso es lo que han hecho los bancos y la pregunta aquí clave es, Andrés, ¿qué está haciendo su negocio de cara a la innovación, de cara a desarrollar una cultura digital, de cara a desarrollar una cultura de datos? No es la tecnología, no son las herramientas. Eso quiero dejarlo claro en esta conversación. No es eso, es tener la apertura del mindset para darle la oportunidad a estos emprendedores que realmente la están sacando del estadio en distintas áreas del real estate, la están sacando del estadio, pero no va a haber un match si no nos abrimos y les damos la oportunidad a estos emprendedores para que vengan a ayudarnos en nuestro negocio. Cada stakeholder de la industria tiene su experiencia, el inversionista tiene su experiencia, el fondo de inversión tiene su experiencia, el asset management, los operadores tienen experiencia, pero esa experiencia se está quedando atrás. Y las empresas que no inviertan hoy en disrupción van a fracasar. ¿Por qué? Porque los consumidores están cambiando, André. Los consumidores están cambiando, los mercados están cambiando, los modelos de negocio están cambiando. Y todo esto, si la tecnología no empieza a desarrollarse entre los modelos de negocio que tenemos hoy, nuestro modelo de negocio se va a quedar atrás. Y claro, esto no va a lograr satisfacer las necesidades futuras de nuestros clientes. Claro, algo muy puntual entre toda la importancia que tiene las diferentes áreas de PropTech. Bien dicen que ahorita la data es el nuevo oro, ¿no? Y que a través de ella cada vez más nuestras formas de consumo ya cambiaron. Y con esto van cambiando mucho más, ¿no? Como decíamos, la pandemia vino a obligarnos a acelerar, a reinventarnos. Y lamentablemente es que en ese momento no estábamos preparados, ¿no? Muchos se han estado preparando, se han estado fortaleciendo y están buscando cómo ofrecer un servicio de valor a sus consumidores, ¿no? El objetivo aquí es, y se dice que el llegar a comprar y vender una casa en un clic va a suceder, en cuánto tiempo no lo tenemos definido todavía, pero definitivamente sí tiene que ser a través de un empuje muy importante con la ayuda y con la alianza de la tecnología. Y teniendo un equipo que ya sea interno o usando Open Innovation para que te ayude a acercarte más a tu consumidor, a entender realmente lo que está buscando, lo que está necesitando, ¿no? Mira, hay unas cifras interesantes. Nosotros en nuestros procesos de consultoría en Triari y ayudando a los corporativos, hay unas cifras muy fuertes en términos de datos. Y hay un reciente estudio de Deloitte y PwC que muestra
en una encuesta que se hicieron a los corporativos y a los gerentes de la industria, si tienen hoy una estrategia en datos. Y te puede sorprender el número, André. Actualmente, solo el 25% de los encuestados respondieron que tienen una estrategia en datos. O sea, el 75% de la industria hoy no sabe qué hacer con sus datos de su compañía, no sabe qué hacer con los datos de sus clientes, no saben qué hacer con eso. Sí, claro, El siguen 75%. teniéndolos almacenados en unas hojas de Excel bárbaras, pero ahí se quedan, ¿no? No migran a algo más. Eso es una cifra relevante. La otra cifra relevante, Andrés, es que estas empresas y estas organizaciones del real estate no tienen una cultura en datos. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de cultura digital y hablamos cultura de datos y hablamos de transformación digital, lo primero que uno tiene que hacerse la pregunta es, ¿tengo en mi organización el equipo necesario para desarrollar una cultura de datos, una cultura digital? Tengo un equipo. Y la primera pregunta es, ¿soy yo un ente digital? ¿Soy yo como gerente corporativo, directivo, miembro de la junta directiva, whatever, lo que sea? ¿Soy yo el primero en ser digital? ¿Soy yo la primera persona en que pido papel o pido documentos digitales? Allí es donde empieza la real transformación. Y sin eso es muy difícil que tú le digas a un equipo. Inclusive he visto compañías que contratan ya un director de innovación, lo cual está muy bien, contratan un director o un líder de transformación digital. Es valioso porque eso ya dice que, oiga, quiero invertir en esta área. Sin embargo, la transformación no va a ocurrir porque contrates un director de innovación, claramente en tomar una postura o tomar una decisión, decir, hacia allá quiere ir mi negocio, hacia allá quiere ir mi core de negocio, hacia allá queremos que nuestros clientes también sientan que somos empezar a mostrarnos como una empresa innovadora, pero no pasar de la carreta a la realidad, a la ejecución, a los resultados, que muestren realmente de cara al cliente. No sé cuál es tu cliente, el inversionista, el de la oficina, tu comprador de vivienda, el de renta, que ellos puedan sentir que tú realmente les estás agregando valor. Tus proveedores. Pero para redondear la idea y concluir ahí con el tema de los datos, es algo que estamos ayudando ahorita, es ayudarles a entender a estas compañías, a estas organizaciones. Tenemos un equipo de expertos en datos entre ARI con los que trabajamos y ayudamos en estos procesos de cuáles son las preguntas claves del negocio. Yo como gerente, ¿qué necesito saber? ¿Qué me gustaría saber que me pueda a mí ayudar a tomar decisiones de cara al negocio, de cara al cliente, de cara a tomar decisiones de inversión? Y con esa información yo empezar a crear una estructura, un gobierno de datos. Los invito a buscar qué es un gobierno de datos. ¿Cómo voy a cuidar esos datos de mis clientes? ¿Cómo voy a cuidar esos datos de mis operaciones? ¿Cómo voy a cuidar esos datos de, ¿sabes? Y hoy un tema relevante. De ciberseguridad. Ciberseguridad. Es un tema relevante y que no se debe olvidar, porque cuando tú te quieres meter en el mundo digital, André, lo primero que tienes que pensar es en la seguridad. Mira lo que pasó con Facebook hace una semana o esta semana. Le robaron 500 millones de cuentas. Puede ser la tuya o la mía. Y bueno, y la pregunta es quién se la robó y para qué. Ahí, ¿no? ¿Y por qué se robaron 500 millones de cuentas? O sea, son datos muy valiosos que tiene hoy Facebook de ti, de mí, de cientos de millones de personas en el mundo. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, cuando uno se quiere meter también en el mundo digital, no solo son los datos, es ver cómo voy a crear una estructura de gobierno de datos, cómo los voy a cuidar, cómo voy a crear. Son variables que uno tiene que empezar a asesorarse. El core del negocio del real estate es, si usted es inmobiliario, usted es desarrollador, pues eso es su experiencia y su conocimiento, pero la invitación aquí es asesórese. No vaya solo por el mundo digital. El mundo digital se ve chévere, uno escucha grandes casos, todo es lindo, pero uno también escucha casos de compañías que han perdido millones de dólares por robos de datos y por hackers que han entrado a sus organizaciones, a sus ERPs, a la información muy privada, y lo roban, y después vienen las demandas
y eso, por ejemplo, en países como Estados Unidos puede quebrar una empresa. Totalmente. Claro, eso es súper importante y yo creo que eh, tienen que, tiene que haber etapas de primero iniciar con el apetito de querer implementar nuevas tecnologías, de hacer algo disruptivo en sus empresas. Y yo creo que el punto que comentas ahora de ciberseguridad, yo creo que ya entra en un segundo plano. Sin embargo, no es algo que debamos omitir, ¿no? Todo lo contrario, es algo que se debe considerar y que tú como empresario o como CEO de una startup que va a manejar datos o como desarrollador que va a manejar datos si decide iniciar con una estrategia de digitalización, pues tiene que considerar que en algún punto van a requerir de una estrategia también de ciberseguridad, ¿no? Porque precisamente necesita darle certeza de que estos datos van a estar resguardados y que alguien más no puede llegar y quitarlos y hacer mal uso de ellos. Tiene que tener estos blindajes, ¿no? Pero pues después de todo lo que mencionas, Andrés, con tu perspectiva, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es la visión que tienes del sector en los próximos años, tanto para los fondos de inversión como para desarrolladores en el tema de innovación? ¿Crees que realmente estamos evolucionando o evolucionaremos? Mira, es una pregunta bastante, gracias por la pregunta, es muy buena. Eh, no ha habido mejor momento, no ha habido mejor momento para apostar por la innovación. No ha habido mejor momento para apostar en invertir en una estructura o en invertir en datos. Cómo Yeah. se pueden desarrollar áreas de datos en las organizaciones. No ha habido mejor momento para usar nuestros proyectos inmobiliarios de vivienda, de oficinas, de logística, que ahorita está en un boom impresionante con todo el e-commerce. No ha habido mejor momento para volver nuestros proyectos que desarrollamos en laboratorios de innovación. No ha habido mejor momento para desarrollar proyectos urbanos, proyectos o master plan, para volver esos proyectos en activos digitales. No ha habido mejor momento en la historia para comenzar a cambiar nuestra mente y realmente hacer apuestas a largo plazo, porque es algo que quiero dar claro. Invertir en innovación no significa que va a cambiar mi negocio al otro día. Invertir en digital o invertir en tecnologías o en transformación digital. Esto es un proceso, esto es un proceso que requiere tiempo. Esto no es la varita mágica que te va a cambiar el negocio o te va a inyectar liquidez. Esto no pasa así. Esto De toma hecho, yo creo que tiempo. es como lo contrario, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. inicias en un proceso de ¿en qué me metí? ¿No? Y no veo los beneficios, pero No, no, realmente no eso los te va dos. a Sí, transformar totalmente. Pero tienes que estar mentalizado. totalmente de acuerdo. Y no ha habido mejor momento para empezar a pensar que los modelos de negocio del real estate deben empezar a enfocar sus modelos, sus líneas de negocio en volverlas flexibles. El mundo se está volviendo flexible. Hoy la gente no quiere comprar un apartamento pasando por todo el papeleo, o la gente no quiere rentar con contratos que te atan. Tienes que estar un año en este apartamento, todo eso no puede. La industria está cambiando, por eso vienen las startups digitales a transformar en una cultura colaborativa todos los modelos de negocio de la industria. Claro. Clave empezar a iterar si tú eres un corporativo, invierte en innovación, tecnología, fallemos, entendamos que fallamos, cómo podemos seguir avanzando. Muchas veces las soluciones que están hoy en el mercado no se adaptan a tu modelo de negocio como te lo imaginas, pero oiga, fallemos rápido, hagamos unas inversiones cortas, a corto plazo, veamos cómo podemos ajustar y ver cómo podemos evolucionar eso. Lo último que quiero decir es ahí, con esa pregunta, es que no hay mejor momento hoy, André, para subirse a esta ola. Totalmente. No hay mejor momento para subirse a esta ola. La pandemia nos está demostrando que muchas de las cosas que veníamos haciendo las podemos hacer hoy digitales. Obviamente hay cansancio también por lo que está viviendo todo el mundo hoy en todos los países. En América Latina hay un cansancio también, ¿no? Las reuniones digitales,
pero el comportamiento de los mercados se transformó. El comportamiento de tus papás, mis papás, de la gente que está allá afuera, se transformó y no podemos seguir pensando igual. No podemos seguir pensando que lo que yo venía haciendo está bien. No estoy diciendo que lo que venía haciendo, construyendo está mal, solamente que es que el mundo está cambiando y eso requiere una apertura mental y por eso digo que PropTech es un mindset, cambio de mentalidad, de abrirse al mundo, abrirse a las soluciones, de abrirse a la digitalización, de abrirse a las culturas colaborativas. Más allá de la tecnología y la innovación, eso ya está inventado, o sea, la gente ya las plataformas están, pero lo que no está inventado es nuestro cambio. Y te digo yo que los corporativos sufren con ese cambio. Por eso necesitan las startups que les van a ayudar a ser mucho más ágiles, les va a ayudar a ser mucho más eficientes, productivas, etcétera, etcétera. Pero si no hay el verdadero compromiso y no hay una actitud de largo plazo, vas a ser uno de los perdedores en la industria. Claro, y también de cascadearlo con tus equipos, ¿no? No nada más él es el que es el líder que tiene todo el empuje para realmente iniciar con este proceso de adaptar y de cambio. Si no lo comparte con el resto de su equipo y si el resto del equipo no está alineado, pues evidentemente eso lo va a hacer mucho más pesado, mucho más difícil, ¿no? Entonces allí los invito a escuchar nuestro podcast que tenemos en Treari, los invito a escuchar en Spotify nuestro podcast, donde hablé sobre cómo crear una cultura de reinvención en las organizaciones. Exacto. Y eso que tú tocas es un tema muy interesante de cara a, como yo como líder en mi empresa o donde yo estoy en el área que esté, ¿cómo puedo empezar a gestionar y empezar a abrir la mente de mis colaboradores, de mi equipo? Y allí entra la cultura de la reinvención. Los invito a escuchar ese podcast en Spotify. Pueden entrar a la cuenta de Treari, van a encontrar la información. Es uno de los podcasts más escuchados de la industria en PropTech. Tenemos grandes conversaciones con grandes colegas emprendedores y expertos de distintas industrias. Y allí van a encontrar ese podcast que es uno de los más escuchados, es cómo crear una cultura de reinvención en cualquier organización. Dinos dónde podemos encontrar tu podcast, además de Spotify. Spotify, Apple Podcast, Google, Anchor Music, todas las plataformas van a poder encontrar nuestros podcasts y hay mucha gente y de la industria. Voy a contar una mini historia rápida aquí. Hace poco me llamó un constructor en Colombia y me dice, Andrés, viajé en mi carro 12 horas de una ciudad a otra y escuché todos los podcasts, necesitaba hablar contigo y necesito que me ayudes en mi negocio y recibió tanto valor este podcast que lo hemos hecho porque queremos que la gente, la industria aprenda sobre tecnología, aprenda sobre, se eduque, se entrene sobre conceptos nuevos de la industria, que ha agregado tanto valor que los mismos corporativos hoy no lo agradecen porque es un elemento que agrega valor, que enseña, que escucha las voces de otros emprendedores y eso desde nuestro propósito en Treari como consultores en tecnología, en innovación, pues nos alegra poder aportar y ser pioneros en este tipo de contenidos. Completamente. Sí, de acuerdo. Coincido contigo, la verdad es que te metes a buscar y hay muy poco contenido de valor que explique y profundice todo lo que abarca las tecnologías PropTech, ¿no? Entonces, el que tú tengas invitados de líderes en cada una de estas tecnologías y los lleves de la mano para explicar a todas estas personas que desconocen completamente, lo entienden perfecto, genera muchísimo valor. Coincido contigo en este aspecto. Así que están todos invitados a que vayan y escuchen el podcast de PropTech de Treari en todas las plataformas. Y ya de una vez invitamos a México PropTech para que se suma al podcast, para que podamos hablar con Alejandro. Y creo yo que, André, ya para ir finalizando es un mensaje para los emprendedores, para la industria de América Latina, porque sé que muchos emprendedores mexicanos están trabajando en esta industria, es dejemos a un lado el ego, dejemos a un lado las tradiciones, dejemos a un lado las ideologías y comencemos a centrarnos en crecer
en generar economía, en generar buenos empleos, en generar productividad, en generar crecimiento. Necesitamos en América Latina empezar a pensar en crecimiento, como lo está haciendo China. Pensar fuera de la caja, tal cual. Pensar fuera de la caja, como lo está haciendo China, a pesar de que, pues obviamente yo no comparto su cultura de gobierno, pero sin embargo tenemos que tomar lo mejor que están haciendo otros países como China, de pensar en crecer, de pensar en que eso genera una ola de valor para todo, para las comunidades, para las familias, para las ciudades, para todos, para todas las empresas. Entonces, claro, enfoquémonos en crecimiento. Si tú eres un emprendedor en México, súmate al ecosistema mexicano de PropTech. Queremos que ustedes vengan a construir ese ecosistema digital que hemos venido construyendo en Colombia, en Chile, en Perú, en otras regiones del mundo como Europa, Londres, Asia, Japón. Todos venimos a construir, todos venimos a colaborar y a compartir nuestro conocimiento al ecosistema. Andrés, pues no me queda más que decirte que ha sido nuevamente una plática increíble. Ojalá que estos minutos hayan sido de mucho valor para todos los que estuvieron con nosotros. Sin duda para mí lo fue como siempre, un placer. Muchas gracias. Ahora sí que nos vemos el siguiente jueves desde PropTech México con otro súper mega gran invitado. No se lo pierdan y estén muy, muy, muy atentos. No sé si quieras agregar algo más, Andrés. Lávense las manos, cuídense mucho y vamos para adelante todos. Quédense en casa todavía, los que no estamos vacunados. Por favor. Un abrazo. Gracias por la invitación. ¿En qué parte de Colombia estás? Hoy estoy en Ibagué, no estoy en Bogotá, pero siempre estoy en Bogotá. Cuando quieran venir de México a Bogotá, me escriben por Instagram o LinkedIn y con gusto los recibiremos aquí en Colombia. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias a todos, cuídense.